Buenas compañeras y compañeros, mi nombre es Wilson José Esquivel García, estudiante de la carrera de Criminología a nivel licenciatura, sede UNED Palmares, integrante del grupo número 1, asignatura Crimen Organizado, y a continuación daremos inicio al tema de análisis y estudio denominado Modalidades y actualidad del crimen organizado. Una nueva era de inestabilidad global intensifica los retos para abordar el fenómeno mundial de las drogas, empoderando a los grupos de la delincuencia organizada y catapultando el consumo de drogas a niveles históricamente altos, afirma la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su informe mundial sobre las drogas presentado el día 26 de junio del 2025. Organizaciones criminales nacionales y sus modalidades. Modus operandi. El crimen organizado a nivel nacional varía según las zonas, región o provincia, tipo de organización criminal y sus fines específicos para lucrar o lograr sus objetivos. Estas organizaciones criminales nacionales, con sus diferentes modalidades, suelen adoptar estructuras jerárquicas o en red, de tipo jerárquicas, similares a una empresa piramidal, como se organizan los carteles tradicionales, en red o células, que son conformados por grupos autónomos que cooperan entre sí. Y por último, las estructuras híbridas, que combinan ambos modelos para adaptarse a la presión que ejercen los cuerpos policiales de nuestro país. Estas modalidades criminales nacionales obtienen sus fuentes de financiamiento a través del narcotráfico mediante la producción, transporte y distribución de cocaína, marihuana, fentanilo, metanfetaminas, extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, minería tala ilegal, contrabando, robo de combustible del gobierno, tráfico de armas y legitimación de capitales. Este último mediante negocios fachada como inversión en negocios legales, ya sean restaurantes, constructoras, ganadería, transporte, turismo, inmobiliarias, inversiones en criptomonedas o bancos nacionales. Y por último, otro ejemplo sería la infiltración en los cuerpos policiales y en la política nacional, como lo es en el financiamiento de campañas políticas. Por lo tanto, y en resumen, las modalidades criminales de Costa Rica varían desde carteles con jerarquías centralizadas hasta redes descentralizadas y fluidas que operan con la colaboración de pandillas locales para la distribución, por lo que pueden ser estructuras organizacionales cerradas o abiertas, verticales u horizontales, jerárquicas o descentralizadas y rígidas o flexibles. Esto dependiendo mucho de la zona de nuestro país, la población, cultura, economía, religión, nivel educativo y actividades o negocios criminales en los que se empleen. Estrategias de adaptación y expansión territorial de las modalidades criminales nacionales. En cuanto a la expansión territorial de las diferentes modalidades criminales de nuestro país, las mismas cumplen funciones específicas, como por ejemplo dirección, logística, finanzas, seguridad, transporte y distribución, utilizando métodos como la apropiación de las autoridades por medio de sobornos, amenazas o asesinatos de funcionarios públicos, jueces, policías o políticos, control social de la población mediante el miedo o provisión de ayuda o servicios donde el Estado está ausente. Interviene en temas de seguridad o ayudas económicas a cambio de colaboración y la no intromisión. Y por último, hace uso de la violencia selectiva ejerciendo asesinatos, desapariciones o amenazas para mantener el control y disuadir a sus rivales. Costa Rica, por su posición geográfica estratégica, constituye un puente natural de distribución de drogas entre Sudamérica, Norteamérica y Europa, funcionando de corredor de transporte en diferentes rutas marítimas, aéreas o terrestres, extendiéndose casi en la gran mayoría de las provincias de nuestro país, utilizando para ello tecnologías actualizadas y globalizadas como por ejemplo drones, submarinos hechizos o de construcción rudimentaria e ilegal, criptomonedas, deep web, entre otros, subcontratando grupos locales o pandillas para ejecutar tareas específicas y así ejercer función de transporte, venta, distribución, custodia y asesinatos. Según datos aportados sobre Costa Rica en marzo del 2025 por el noticiero digital Centroamérica360.com, las cifras de incautaciones respaldan la magnitud del problema. En los primeros 9 meses del 2024, las autoridades costarricenses decomisaron 32.1 toneladas de drogas
incluyendo 20.5 toneladas de cocaína y 11.5 toneladas de marihuana. Esto demuestra el alto nivel de adaptación y diversificación del crimen organizado en Costa Rica, migrando hacia nuevas economías ilícitas como los ciberdelitos, el tráfico de fauna silvestre, entre otros, formando alianzas transnacionales. Un ejemplo de la extensión territorial del narcotráfico en Costa Rica es lo aportado por la página digital web del periódico The New York Times, que en fecha 15 de septiembre del 2024 refirió lo siguiente: Costa Rica superó a México en el año 2020 como el primer punto de transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos, Europa y otros países. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, México volvió al primer puesto el año pasado, pero Costa Rica le sigue muy de cerca. Organizaciones criminales internacionales y sus modalidades. Modus operandi. La estructura y organización del crimen organizado internacional se caracteriza por ser fragmentada, descentralizada y transnacional, abierta en continentes como Asia, África y Europa. La estructura del crimen organizado es altamente transnacional, adaptativa y se apoya en redes complejas de organización con jerarquías variables. Se distingue por la permanencia de sus estructuras, la adaptación de los cambios y desafíos de la ley. Presentan estructuras diversas que varían desde las jerárquicas tradicionales hasta redes más flexibles y dinámicas, adaptándose a la actividad delictiva del momento. También la estructura del crimen organizado de un país a otro internacionalmente puede variar de forma jerárquica, como el modelo clásico donde existe una cadena de mando claro con una división de roles y tareas. Además se caracterizan por una estructura menos rígida y más flexible, con círculos interconectados que pueden formar y disolverse, lo que les otorga gran flexibilidad, con presencia de grupos de clanes, células y estructuras híbridas que combinan elementos de diferentes modelos de forma abierta. Estrategias de adaptación y expansión territorial de las modalidades criminales internacionales. Las modalidades criminales internacionales suelen ser más complejas y transnacionales con el narcotráfico, la trata o el tráfico de personas, el tráfico de armas, la ciberdelincuencia, el lavado de dinero, el tráfico de órganos o el contrabando a gran escala, caracterizado por poseer rutas globales, lavado de activos a gran escala y presencia de una corrupción institucional muy marcada. Un ejemplo de esto es lo expuesto por la Eurostat en marzo del 2025 en relación al tema del tráfico o trata de personas, mismos que refieren que en el año 2023 se registraron en la Unión Europea 10.793 víctimas de la trata de seres humanos, un aumento del 6.9% en comparación con el año 2022, y el valor más alto registrado en el periodo 2008 al 2023. En el 2023, 14 de los 27 países de la Unión Europea notificaron un aumento en comparación con el 2022 en el número de víctimas registradas. En el 2023, el 63.3% de las víctimas registradas de la trata de seres humanos en la Unión Europea eran mujeres o niñas. Dentro de las modalidades criminales internacionales también encontramos el terrorismo internacional como mecanismo de adaptación y expansión territorial, como por ejemplo los atentados con motivaciones políticas, religiosas o ideológicas y consecuentemente financiación del terrorismo, que tiene como característica el generar miedo colectivo, desestabilizar gobiernos y una búsqueda de un financiamiento a nivel global. El crimen organizado internacional también tiene como característica el generar miedo colectivo, desestabilizar gobiernos y la búsqueda de un financiamiento a nivel global. El crimen organizado tiene muy presente la modalidad de delitos financieros como la legitimación de capitales, la evasión fiscal a través de paraísos fiscales o países con pocas restricciones o regulaciones, y por último el fraude bancario internacional marcado por una gran innovación tecnológica como la manipulación de criptomonedas, drones, encriptación de plataformas en la dark web. En esta modalidad se encuentran los ataques a infraestructuras críticas como ransomware global, robo de información de empresas o gobiernos extranjeros, y se caracteriza por la alta sofisticación
tecnológica, difícil rastreo, donde pueden afectar a múltiples países simultáneamente. Y por último, y no menos importante, dentro de las estrategias de adaptación y expansión territorial de las modalidades criminales internacionales, se encuentran los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Ejemplos de este tipo de modalidades serían los genocidios, torturas sistemáticas, desplazamientos forzados y crímenes en conflictos armados. Conclusiones sobre las modalidades y actualidad del crimen organizado nacional e internacional. Las delincuencias organizadas transnacionales o nacionales no quedan desactualizadas, son una industria siempre cambiante que se adapta a los mercados y crea nuevas formas de delincuencia. El crimen organizado es un negocio ilícito que trasciende las fronteras culturales, sociales, lingüísticas y geográficas. No conoce fronteras ni reglas. La diversificación del portafolio de las actividades ilícitas desarrolladas por las organizaciones criminales nacionales o internacionales es tan variada que cualquier actividad imaginable que resulte lucrativa será objeto de práctica, generando nuevos escenarios delictivos. El crimen organizado posee hoy en día una estructura flexible con un gran alcance transnacional, dedicado a diversos o varios negocios ilícitos, con una generación al impacto económico global que poco a poco desestabiliza la economía de cada país y del mundo. El tratamiento del crimen organizado requiere de voluntad y de acuerdo político, enfoque nacional basado en la cooperación internacional, la introducción de herramientas nuevas en la política criminal y una estrategia de asignación de recursos materiales y profesionales. Esto con el objetivo de no permitir que el crimen organizado siga expandiendo sus actividades, capturando estados o países, debilitando instituciones democráticas y fundamentalmente para que no siga truncando la vida digna de muchas personas, violando los derechos humanos de miles de personas alrededor del mundo. Muchas gracias.